Hola mis cangrejitos playeros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio o el segundo episodio que podría bien ser el primer episodio porque el anterior fue la intro, el prólogo, la introducción, ¿no? Entonces este bien pudiera ser el primero, pero literalmente es el segundo, así que esto es curioso. Entonces, bienvenidos mis cangrejitos playeros nuevamente. Hoy les quiero comentar sobre un pensamiento recurrente que tengo y que creo que ya le encontré la lógica, la cuadratura, pero también tengo una opinión muy personal sobre el por qué sucede esto, ¿no? Y es nada más y nada menos que hablarles de los psiquiatras, específicamente de los médicos psiquiatras, ¿no? ¿Y por qué hablo de los psiquiatras? Porque yo trabajé durante entre 3 y 4 años, no fue mucho, 3 y 4 años trabajé en una empresa farmacéutica muy importante, promoviendo, capacitando a doctores. Entre ellos había, bueno, la rama que a mí me tocaba, curiosamente, la rama neurológica, digamos, porque era neurólogos, psiquiatras y bueno, y la otra que no tenía mucho que ver con eso, pero a la vez vende todo, que es el médico internista. Entre el gremio médico, créanme que hay mucho recelo, hay mucha envidia y la élite es como que el cardiólogo, el neurólogo, de ahí el internista también quiere curarse por ahí. Y tienen también a gente que creen ellos que no es de gran relevancia, ¿no? Como pudiera ser un anestesiólogo, anestesista, lo ven como un instrumento nada más. También un dermatólogo, un dentista, un odontólogo. Hay muchos, ¿no? Que ellos tienen sus niveles, ¿no? Entre ellos. Aunque en realidad, pues se supone que es tu vocación. Les voy a contar primero, porque voy a ir como el cangrejo, ¿no? Caminando para un ladito o para atrás en vez de para adelante, porque primero se supone que podría o tendría o debería o sería lógico que yo les contara cómo fue mi experiencia en ese trabajo, cómo lo obtuve y todo esto, ¿no? Y después platicarle el desarrollo de ese trabajo, que es lo que voy a hacer ahorita. Así que esto va a estar al revés. Ahorita les voy a platicar sobre el desarrollo de este trabajo, mi opinión que tengo sobre los psiquiatras y la queja que ellos tienen contra todos los demás médicos. Ahí está. Y después les platicaré en un próximo episodio sobre este trabajo, ¿no? En qué realmente de qué era. Como yo tenía que tratar, yo tenía que ver aproximadamente unos 40 psiquiatras, 40 neurólogos y 40 internistas aproximadamente, más o menos, ¿no? Y pues obviamente parte del trabajo, crear un vínculo, una relación lo más que yo pudiera. Se podría decir íntima o inclusive si llegabas a ser su amigo, eso era magistral. O sea, eso era como lo que más querías conseguir, ¿no? Yo tenía compañeros que llevaban más tiempo y que ya tenían amigos, ¿no? Amigos de la especialidad que les tocara ver. Inclusive los invitaban a sus cumpleaños, los invitaban a jugar golf, los invitaban a sus casas. Estamos hablando de que son médicos particulares exclusivamente. No trabajan en hospitales de gobierno, de salubridad o de sistema de salud de ningún tipo, sino puro privado. Y obviamente pues ganan muy bien. ¿Y qué pasaba? Que aquí viene la verdadera historia. Los psiquiatras se vivían quejando, o sea, de verdad se vivían quejando. Y bueno, en toda esta relación que se tenía que hacer con ellos, pues obviamente ibas conociéndolo, preguntándolo, platicándolo, tenías que generar esa conversación. Vi ese común denominador, que había la queja de ellos y se quejaban mucho de que ellos eran unos excelentes doctores, que habían estudiado muchísimo, de la élite, también se creían casi abajito de los neurólogos, aunque pues, yo no creo que sea así, pero abajito de los neurólogos, y decían que ganaban muchísimo menos
que el neurólogo, o que el cardiólogo, o que prácticamente me hicieron cada quien una lista de que ganaban menos que el 80% de otras especialidades médicas, ¿no? Cada quien me decía unas, ¿no? Cada quien me daba ejemplos pero era el común denominador, o sea, no se ponían no es que se hayan puesto de acuerdo, es que ellos en algún momento de las pláticas con el tiempo, en los 3 años, yo generaba la confianza y me contaban eso, ¿no? De que sí, pero era queja, no era una plática, era una queja de que no, no es posible y no sé qué, y tengo que subir, siempre vivían diciendo que tenían que subir el costo de su consulta, ¿no? Y de verdad, yo lo vi. Ellos se sentían que ganaban poco y que tenían que cobrar más. Pero ¿cuál era la filosofía de ellos o la lógica de ellos de por qué ganaban poco, ¿no? Aunque, repito, ganaban muy, muy bien. Estamos hablando de que cobraban cuando yo empecé 1,000 pesos la consulta, que vendrían siendo unos $50, 1,000 pesos la consulta, y cuando yo terminé de verlos, pues valía prácticamente 1,500 o 2,000 pesos la consulta, que ya serían unos $100. Pero pues generalmente te citan algunos semanales, otros quincenales, entonces pues es dinero. Y estamos hablando de un país como México, en donde esta cantidad de dinero es muchísima. Médico de manera recurrente, porque además el psiquiatra no es como un un ortopedista que te fracturaste algo y vas y te trata, y una vez que ya estás bien, se acabó. No, el psiquiatra probablemente tendrías que ir por años, ¿no? Pero todo coincidía en que, como ellos no operaban, ellos se decían que eran los únicos médicos que no operaban, porque aunque denigraban a los dermatólogos, decían, bueno, aunque sea una verruguita o un lunar o algo, te pueden extirpar, ¿no? O una bolita de grasa o algo te pueden extirpar, y ahí te van a cobrar $300, $500 o lo que sea más, ¿no? Entonces ellos decían, es que todas las demás especialidades operan, o sea, y te daban, repito, cada uno te daba ejemplo, ¿no? Pues un neurólogo en una operación se puede estar ganando $10,000, ¿no? 1,000,000 pesos. O otros te decían, no, un ginecólogo, que también lo veían inferior, un ginecólogo puede tener 2, 3 partos diarios, o el que menos a la semana, y se está ganando un dineral también, porque una operación es como 100 consultas, ¿no? O 50 consultas. Entonces operan diarios. Sabían desde un inicio, ¿no? El que va a estudiar medicina, que operaban. Y bueno, se quejaban de que, pues como ellos no operaban, porque la mente no se ve, la mente no se opera. El psiquiatra trabaja con la mente, no con el cerebro. El cerebro, sí, el neurólogo lo abre y lo ve, y te puede operar perfectamente si tienes alguna situación física ahí, ¿no? Mediante una resonancia magnética, una tomografía, ve alguna cosa que tengas, te opera y te cobra $1,000,000 en México, o 10,000, $20,000, sale. Y ellos decían, para que nosotros ganemos 10,000 o $20,000, tenemos que trabajar 6 meses, ¿no? O 3 meses a pura consulta, porque es lo único que hacemos. Nunca operamos. Y su argumento era ese: como no operamos, entonces tenemos que subirle el precio cada 3, 4 meses a nuestra consulta, ¿no? A fin y al cabo lo acaba pagando el paciente, desgraciadamente, que ya de por sí tiene sus problemas psiquiátricos que son terribles, y aparte tiene que ver que económicamente su psiquiatra le va a cobrar más y más y más y más. Aquí viene mi pensamiento y mi reflexión. Me he quedado pensando en la inmortalidad del cangrejo sobre este tema, el cual yo me pregunto, estos señores que son psiquiatras, cuando entraron a la escuela de medicina, primero, supongo que entraron por vocación. Esta gente escogió la especialidad después que estudió medicina general, escogió la especialidad en psiquiatría. Hace todos los estudios, más el internado, que se le llama aquí, más el servicio social y no sé qué más cosas. Se echan, no sé, 12 años, por poner el promedio, estudiando.
Entonces ya salen pues de una edad muy madurita, ¿no? Para de ahí meterse a la especialidad de psiquiatría. Entonces, pues ya no están tampoco que no sepan y que no hayan investigado y que no vayan con toda la seguridad de que ellos no van a operar. No van a operar, ¿no? Entonces, y supongo que estudian psiquiatría por vocación. Resulta que de repente se les va la vocación a los 40 años, 50, que eran promedio de la edad que yo veía a estos médicos, 40, 50, ya no tenían vocación y se les vino ya la idea del dinero, ¿no? De ganar más y más. Y está fácil, de lo que yo he pensado es que está fácil. ¿Por qué? Porque tenían la vocación, querían ser psiquiatras y seguramente se graduaron muy contentos de ser psiquiatras y seguramente cuando empezaron estuvieron muy felices, viviendo bien y ganando mucho dinero. Y de repente, obviamente, al entrar a trabajar ya estos hospitales inmensos tipo Estados Unidos, que en México abundan, porque en México desgraciadamente la sanidad o el sector salud público de gobierno es verdaderamente como si no hubiera, como si no existiera, no hay nada. No hay nada. Para una cita te la dan a 6, 8 meses, para una operación a 2 años y ya te moriste. Entonces, todos en mayor o menor medida tenemos que acudir, aunque pidamos prestado o vendamos lo poco que tenemos, con médicos particulares. Así es en México. Entonces, empiezan a ver obviamente esta cuestión del dinero, empiezan a tratar con otros médicos y empiezan a ver cómo viven, ¿no? Los invitan quizá, un neurólogo invitó al psiquiatra, o un cardiólogo invitó al psiquiatra, o un ginecólogo, o un cirujano invitó a su casa a un psiquiatra, o a su yate, y el psiquiatra se queda con que él no tiene nada de eso. A pesar, repito y recalco, que el psiquiatra vive como el 5% de la población mexicana, o sea, en la punta de los privilegios, de los privilegiados. Y eso se lo ganaron, no hay problema. Pero ven que sus colegas que estudiaron otra cosa ganan 10, 20, 30, 40, 50 veces más que ellos. Entonces ahí el psiquiatra ya vio y se dio cuenta de que aunque él vive en una muy bonita casa, aunque tenga 2, 3 vehículos, aunque sus hijos estén en las mejores escuelas, ven que su compañero de cualquier otra especialidad tiene lo mismo, pero más grande, o en vez de una casa 2 o 3, o en vez de 2 carros 5, o en vez de irse de vacaciones una vez al año, se va 3 veces al año. O sea, tiene muchísimo más cosas, porque opera, porque no solo depende de lo que cobren en sus consultas, sino que opera. Y dicen, pero yo ¿por qué no tengo todo esto y nunca voy a operar? Porque nunca vas a operar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cobrar más. Y dicen, bueno, tenemos que subirle y subirle y subirle y subirle y subirle constantemente a nuestra consulta. Eso siempre se me ha hecho curioso desde que lo conozco, y estoy hablando de que esto yo trabajé ahí hace aproximadamente unos 20 años. Entonces, pues tiene 20 años que yo he pensado en todo esto, y lo he comprobado y lo sigo comprobando al día de hoy con compañeros que siguen trabajando en otras empresas farmacéuticas y me dicen que es lo mismo. El psiquiatra se sigue quejando y es de los que más cobran en México por una consulta. Entonces yo ahí es donde no veo la coherencia, ni la ética, ni el por qué se tienen que quejar así, porque lo sabían desde un principio en primera. Así que no creo que se valga, porque también a mí me deja mucho que desear la ética y la moralidad de ese psiquiatra que te va a atender. Te va a ver como un signo de pesos nada más. Porque si lo que te cuenta en privado, con confianza, entonces ve a sus pacientes como verdaderos fajos de billetes, ¿no? Pues es lo que a mí me dice eso, esa queja, en vez de que diga, bueno, no gano como los demás porque yo escogí esto por vocación y me gusta mi trabajo y estoy feliz con esto. Además de todo, soy bendecido en un país como México, porque si bien no gano los $10,000, $20,000 de una cirugía como mis compañeros,
pero sí gano al mes la cantidad suficiente para vivir como si estuviera en un país de primer mundo y que no me haga falta absolutamente nada y que mis hijos puedan estudiar en las mejores universidades y que yo pueda vivir en el lugar que yo quiera y que no tenga ningún problema financiero si se administra medianamente bien. O sea, son privilegiados. Los psiquiatras son privilegiados por ser médicos especialistas que cometieron el error de todos compararse y de decir somos los más jodidos porque no operamos. ¿Qué tan ético puede ser o qué tanto le puedes importar? Y estamos hablando de problemas que pueden ir de que te vas a probablemente tengas ideas suicidas, te puedas suicidar. Seguramente a muchos psiquiatras se le han suicidado gente. Y yo me pregunto, ¿será que les interesa o no les interesa? Porque lo único que te hablan ya en confianza es de que como no operan, pues están frustrados porque sus compañeros sí y quieren más dinero. Que es triste que una persona que realmente estudió una magnífica carrera, que la escogió a conciencia, que le costó muchísimo trabajo, que gana muy muy bien, pierda esa ética, ese gusto y que lo único que haga es compararse con sus demás compañeros por el hecho de que ellos creen que merecerían ganar lo mismo que los demás. Yo a todos les dije, ¿sabes qué? ¿Y por qué estudiaste psiquiatría? Si tú ya sabías que no ibas a operar. O si a ti lo que te interesaba más era el dinero, que es válido, ¿por qué no estudiaste mejor, investigaste y estudiaste una especialidad que sepas tú que es la que más dinero dejaba? ¿Por qué? Pues alguno te decía que no sabía, que no sé qué, pero es mentira. La respuesta que más era lógica y que más se apegaba a la realidad era que, o sea, que sí les gustaba su profesión, que sí entraron felices, que sí empezaron a trabajar felices y todo, pero que con el tiempo se fueron dando cuenta de que eran los que menos ganaban y no se les hacía justo. O sea, ellos hablaban de justicia. Pero si hablamos de justicia, tampoco es justo para el paciente que le estén subiendo cada rato el precio de las consultas psiquiátricas. Entonces, pues viven con esa frustración. Son de los médicos más caros que puedes ir a ver en México. Más caro que un neurólogo, más caro que un cardiólogo, que inclusive ya te incluyen muchas veces los cardiólogos, ya te incluyen estudios, o los neurólogos también ya en su mismo consultorio te hacen un electroencefalograma, o el cardiólogo te hace un electrocardiograma, ahí ya incluido en la consulta, y aún así el psiquiatra te cobra el doble y es una plática de 15 minutos o de media hora lo mucho, porque no es un psicólogo que te va a escuchar y todo, no, es nada más una persona que de verdad en 15 minutos te despacha, porque ya una vez que sepa que tienes, aparentemente con estos cuestionarios, si no mal recuerdo los DM5, DM no sé qué, ya con esto, ya ellos saben supuestamente y te van a recetar y vámonos. Y nada más te dicen, si te sientes mal o te cae mal o no sé qué, o tienes efectos secundarios, mándame un mensaje y te digo, súbele, bájale, cámbiale, muévele y así está. Y así te la puedes ir llevando, ensayo, error, ojalá algún día le peguen. ¿Ya? Y si aparte esto es así de ensayo y error y te van a cobrar más que cualquier otro doctor, si hablan de justicia, la justicia no es que ellos ganen menos porque ellos lo escogieron. La injusticia es que cada vez cobren más por su frustración de no poder operar y de solamente vivir de consulta, como si fuera poco en un país del tercer mundo cobrar. A la fecha yo he visto psiquiatras que cobran $300 la consulta, los he visto. La mayoría está en 100, pero hay quien te cobra 300, de 100 a 300, así que y tienen lleno, o sea, tienen 6, 7 consultas diarias por 7 días, por un mes. Imagínense el dinero que hacen. Y en México, o sea, porque quizá en un país de primer mundo no sea nada, pero en México es un dineral. Así que increíble y triste, porque como paciente es terriblemente difícil que exactamente esa
esta especialidad tan complicada como es la psiquiatría, que no hay estudios, que no hay mayor avance también en muchos años, y que son los mismos medicamentos que te dan, nada más le dan la vuelta y quitarle este y ponen el otro, y te hacen un cóctel ahí, que no te va a curar a la segunda o tercera cita, te cobren cada vez más, ¿no? Y tristísimo que esta gente que gana súper bien todavía estén queriendo ganar más y más y más, y estén frustrados porque es que no lo van a lograr. No es de que quizá no puedo operar a 20 pacientes, pero va a haber uno que sí pueda. Pues no, es que no va a poder operar a nadie nunca. Ahí lo único que les quedaría sería hacer otra especialidad y dejar la psiquiatría e irse por otra. Pero eso no lo hacen. Entonces, pues espero me haya dado a entender. Espero que, no sé si les haya pasado algo igual. En países de Latinoamérica estoy seguro que sí. En países de primer mundo, Estados Unidos, España, que me escuchan, pues yo creo que realmente allá es diferente. No tienes esa necesidad por la sanidad pública, que de verdad es muy buena. Pero aún así, ese médico de manera privada, lo mismo ocurre en Estados Unidos o en España. O sea, sus colegas van a ganar, aunque ellos ganen miles de dólares, el psiquiatra, sus demás compañeros que se operan van a ganar millones de dólares. O sea, es lo mismo a diferente nivel. Y bueno, así está la cosa. Se los quería comentar. Y ya saben, cuídense, pónganse bien, traten de ser felices. Y déjenme por favor todos sus comentarios, sugerencias, lo que gusten. Y nos escuchamos muy pronto.